ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cenefi y por Adela. Que siempre es un gusto poder conversar y recibir a Alfonso Zárate, y ahora con esta nueva publicación, un gran académico, autor de varios libros. Alfonso, muchas gracias. Al contrario, de gracias. Un privilegio estar contigo. Y este libro que dice, es el título, La generación de 1994, que marcó historia, Grupo San Ángel, y que trata justamente de ello. Para quienes nos dedicamos a esto, la verdad ha sido fascinante pues recordar paso a paso, ¿no? E incluso, pues, noticias que llegamos a dar nosotros, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Se cumplen 25 años del 94, ¿no? ¿Por qué es importante un año, pues sí que sin duda marcó nuestra historia, un año muy fatídico, como dices tú, ¿no? Funesto. Sí, yo creo que vale la pena, sobre todo para las nuevas generaciones, entender que en 1994 y quizá unos meses antes, en mayo de 93, con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, empieza un ciclo de hechos muy perturbadores que pudieron haber sido leídos como parte de un propósito de desestabilizar al país. ¿Por qué? Porque la institución católica es una institución del sistema político mexicano, y asesinar a un príncipe de la Iglesia tiene una sacudida importante. En el mes de enero, el 1 de enero, que era el mismo momento en donde ingresaba México al Tratado de Libre Comercio, y en donde el presidente Salinas nos quería decir a los mexicanos que empezábamos a dejar de ser parte del mundo subdesarrollado y de América Latina, y que ya formábamos parte de las ligas mayores. Ya éramos socios. Nos llevábamos de tú a tú, ¿no? Con Estados Unidos y con Canadá. Y entonces, ese mismo día en que ingresaba México al TLC, irrumpe de las Cañadas en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con un discurso y con una declaratoria, la declaración de la Selva Lacandona, en donde por una parte le declara la guerra al gobierno mexicano, al ejército mexicano, pero por la otra le dice a Salinas: no es cierto que estamos en el primer mundo. Este régimen y este país no ha resuelto el tema de los indígenas, de su atraso, de su pobreza, de su ignorancia, de su discriminación. Entonces arrancamos el año 94 con una sacudida tremenda. Y luego, apenas en marzo, se asesina a Luis Donaldo Colosio. Y también para los jóvenes vale la pena recordar el México de entonces, el México de hace solo 25 años, en donde las elecciones no tenían mayor significación. El gran elector era el presidente de la República. Él decidía quién iba a ser su sucesor, y había decidido que fuera Luis Donaldo. Así que asesinar a Colosio era asesinar al siguiente presidente de la República. Y luego, en septiembre, se asesina a José Francisco Ruiz Massieu. Ruiz Massieu ya había sido nombrado coordinador del grupo parlamentario del PRI, que sería el mayoritario en la legislatura que se instalaba unos días después. Entonces, tú puedes sumar un hecho que sacude a la Iglesia Católica, otro al Ejército Mexicano y al Poder Ejecutivo, otro al Partido Revolucionario Institucional, otro al Congreso de la Unión. Entonces, es un año terrible. A los poderes, ¿no? A todos los poderes, así es. Y yo creo que en ese contexto es relevante la iniciativa de Carlos Fuentes. Entonces, Carlos Fuentes... Que es la creación del grupo, ¿qué es lo que va a derivar? Origen al Grupo San Ángel. Exacto. Sí, porque Fuentes siente, como muchos analistas lo sintieron en ese momento, que la elección presidencial iba a terminar en conflicto. Y la razón es que veníamos de la elección del 88, que fue una elección contaminada por el fraude, en la cual ganó oficialmente Carlos Salinas de Gortari, pero incluso en los últimos años de vida, Miguel de la Madrid reconoció que había ganado Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces vienes de la elección fraudulenta del 88 y en el 94 con dos candidatos de oposición muy fuertes, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y Manuel Cloutier por el Partido Acción Nacional. Un liderazgo también muy vigoroso el de Cloutier. Así que para muchos esa elección iba a terminar en conflicto, lo que Demetrio Sodi llamó el choque de trenes. Y entonces Fuentes dice, ¿por qué no construimos desde la sociedad
un colectivo con gente representativa de distintas posiciones políticas, de distintas profesiones, de distintas regiones, y eso va a ser el Grupo San Ángel, con gente que viene de Nuevo León, de Jalisco, del sureste, muchos de la capital de la República, y gente que militaba en partido. Por ejemplo, había varios que militaban y eran directivos del PRD, como Amalia García. El propio Adolfo Aguilar Sincer, en ese momento era el vocero de Cuauhtémoc Cárdenas. Estaba gente como Vicente Fox, que después sería presidente de la República y que era panista, y había un núcleo del PRI. El núcleo del PRI estaba Jesús Reyes Heroles González Garza, estaba Elbester Gordillo, Luisa María Leal, Bernardo Sepúlveda, Margarita González Gamio. Entonces es muy interesante el ejercicio porque se trató de un grupo tan diverso, tan plural, y que sin embargo pudo coincidir en 3 objetivos principales. El primero, evitar el choque de trenes, es decir, eso era lo fundamental. Era lo fundamental. ¿Cómo le podemos hacer para que no haya un conflicto postelectoral muy grave? El segundo, ¿qué podemos hacer para revisar nuestra legislación electoral y evitar estas profundas asimetrías? Digamos, en aquel momento todo el aparato gubernamental a favor del candidato del PRI y los otros con sus propias uñas rascándose, en fin. Los medios, fíjate... Un papel fundamental, ¿no? Lo que hacía Televisa. Y aquí lo relatas maravillosamente. O sea, en aquellos años... Emilio Azcárraga Milmo se asumía como un soldado del presidente, sí. Y decía que su empresa era una empresa priista. Entonces se trataba de contribuir a modificar la legislación electoral para que hubiera elecciones más parejas. Y en tercer lugar, avanzar hacia una construcción verdaderamente democrática en el país. Entonces esos son los 3 objetivos. El grupo sesiona y alcanza una relevancia excepcional. También vale la pena decir que a finales de los 80 y principios de los 90 hay una irrupción de la sociedad civil. Es decir, que surge Alianza Cívica, Acuerdo por la Democracia, 20 compromisos por la democracia, etc. Hay una verdadera explosión de la sociedad que ya está harta, digamos, de este régimen autoritario. Bueno, y en el 85 vimos también mucha participación de la sociedad. Claro, ¿no? Esa fue la irrupción social, sí. Precisamente en donde, frente a un gobierno paralizado y un presidente que parecía insensible, la sociedad ocupa el espacio, se vuelca, y cubre un papel formidable. Entonces, habiendo varios grupos y varias iniciativas, la que alcanza más relevancia va a ser el Grupo San Ángel. Y esa relevancia se va a traducir en una capacidad de interlocución. Entonces, con nosotros se reunieron los 3 principales candidatos. ¿Tú fuiste miembro fundador? Yo fui miembro fundador. Sí, y además fui miembro de la comisión coordinadora que se nombró en el último tramo del grupo, que éramos 6 miembros: Amalia García, Demetrio Sodi, Ricardo García Sáenz, Enrique González Pedrero, Ricardo García Sáenz y Paco Cano Escalante y yo. ¿Y tú? Éramos los 6 coordinadores. Y luego, es un poco mi disciplina, tomé nota en todas las reuniones. Entonces, en todas las reuniones yo anotaba lo que consideraba más importante. Mi registro de esos 2 años debe haber reunido unas 85 páginas en computadora, y para el libro las complementé con el análisis del contexto. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en México mientras nosotros sesionábamos con Diego Fernández Ceballos, con el ingeniero Cárdenas, con Cedillo, con el presidente? Que eran los candidatos a la eran los tres mayores candidatos. Y bueno, las reuniones fueron muy aleccionadoras y yo diría en algunos casos muy divertidas. Ahora, la aportación del Grupo San Ángel a la democracia mexicana es importante. Un personaje invitado a ocupar la silla roja y el cuestionamiento de nuestros periodistas en torno a sus decisiones. La Silla Roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 8 de la noche.
En el Financiero Bloomberg, contamos historias. La aportación del Grupo San Ángel a la democracia mexicana es importante. ¿Cómo no? Sin lugar a dudas. Entre otras cosas porque... No hay que regatearles, ¿no? La verdad, fíjate, Adela, el IFE no era un IFE autónomo ni ciudadano. No. El presidente del IFE era el secretario de Gobernación. Entonces, digamos, prácticamente el secretario era el que presidía el Instituto Federal Electoral. No existían todas las condiciones que hoy permiten que las distintas fuerzas políticas tengan tiempos en los medios de comunicación, que tengan recursos públicos. Creo que el México de hace 25 años era todavía un México de militancia corporativa al PRI. Por dar un ejemplo, todos los empleados de la burocracia sindicalizados automáticamente eran miembros del PRI. Porque existía la militancia corporativa. Es en ese momento en donde se empieza a plantear una legislación electoral que permita que la afiliación sea una afiliación individual y voluntaria. Yo me afilio o no a un partido político, pero no que mi sindicato me afilie. Hace 25 años ya era secretario general del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, por ejemplo. Joel Ayala ya estaba en la antesala para dirigir la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Es decir, cuando uno observa los cambios de 25 años, dice, bueno, fue interesante la contribución del grupo. Por cierto, yo refiero cuáles fueron algunos de los ingredientes que fueron agotando el grupo. Y quizá el primero fue el resultado electoral. De la elección, claro. Contra lo que muchos esperaban, no ocurrió el choque de trenes y el triunfo de Zedillo fue un triunfo claro. Entonces, el sector... Ilegítimo. Ilegítimo. ¿No? O sea, no se podía acusar de... No, pero fíjate, Adela, ahí hay dos visiones dentro del grupo. El grupo priista que dice, hay que reconocer que el triunfo fue legal, y el otro grupo que dice, es que sí fue legal, pero no legítimo, porque las asimetrías en los recursos públicos hacen que la elección no haya sido equitativa. Que también es cierto. También es cierto, sí. También es cierto, sin duda. Y entonces ahí el sector priista, sobre todo, decidió no seguir en el grupo porque no compartían la lectura de las elecciones. El grupo continúa todavía unos meses más, quizá un año, y el otro tema de tensión en el grupo fue cuando algunos compañeros empiezan a plantear temas de otra naturaleza no democrática. Por ejemplo, la economía. Entonces, si nos podíamos poner de acuerdo, gente de PRD, del PRI, del PAN y sin partido, era muy difícil en lo económico. Es decir, ponerte de acuerdo en el proyecto económico, y ahí también hay, digamos, una
Porque ahí sí la tendencia es completamente... Sí, está bien difícil. Bien difícil. Y también supongo que los egos y los protagonistas de algunos claro. formatos, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, fíjate qué interesante esto. En aquel momento la comunicación era vía fax. Entonces, digamos, para fijar un posicionamiento del grupo, se nombraba una comisión redactora. La comisión redactora preparaba un texto y entonces había que mandar 70 faxes a cada uno. A cada uno. Y ya te imaginarás que no faltaba el que decía, ¿por qué no le pones en vez de obstáculos valladares? ¿Por qué no? Entonces los egos también de que dé su impronta en el documento. Sí, entonces, consensuar entre 70 personajes, digamos, con tanta trayectoria como Carlos Monsiváis o el propio Carlos Fuentes, gente con una... bueno, hoy tenemos... Es interesante notar que en el grupo cercano al presidente López Obrador, él que suele ser muy crítico respecto a la sociedad civil, pero se le olvida que Tatiana Cloutier era integrante del grupo San Ángel, que Alejandro Gertz, el hoy ¿también? Fiscal, era miembro de que José Agustín Ortiz Pinchetti, el fiscal de delitos electorales, también lo era. Entonces, digamos, es interesante ver cómo a 25 años de distancia muchos de los miembros de entonces siguen hoy en la actualidad política, y que uno llegó a ser presidente de la República, que otro llegó a ser canciller, que otro representante ante Naciones Unidas. En fin, la verdad es que es un grupo muy interesante que dejó una huella importante en el sistema político mexicano. Ahora, yo recuerdo que mucho se decía que quien estaba detrás del Grupo San Ángel, y tú lo cuentas en tu libro también, fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Hasta qué punto es cierto? Es decir, pues sí tuvo que ver. Sin duda. Sí. O sea, yo creo que estamos hablando de quizá el presidente vivo con mayor poder político-económico. Yo creo que Salinas es un hombre que se preparó para el poder desde la adolescencia. Es decir, cuando uno revisa la historia de México, yo encuentro dos casos de jóvenes, de muchachos adolescentes que se propusieron muy temprano llegar al poder. El primero fue Miguel Alemán. Entonces, Miguel Alemán Valdés, desde los años de preparatoria, con su grupo de compañeros de prepa, decidió ir al poder y llegó hasta la presidencia de la República, esa generación muy modernizadora. El caso de Salinas es muy similar. Su grupo, fundamental de economistas, pero no solo de economistas, porque estaba Ruiz Massieu, que era de Derecho, estaba Raúl Salinas, que era de Ingeniería, era un grupo al que sus compañeros le llamaban los toficos. Sí, sí. Porque en aquella época había unos chiclosos toficos, claro. ¡Qué ricos! Entonces, imagínense en Ciudad Universitaria, una universidad, digamos, para clase media baja, clase baja, esos muchachos que llegaban en carros último modelo. Entonces eran, ¡qué ricos! Eran los toficos. Y ellos son los que se proponen llegar al poder y llegan. Entonces, Salinas, para 94, llega con un presidente muy poderoso, había hecho transformaciones de las cuales no había referente en 70 años. La reforma al tercero constitucional, la educación, al 27 el campo, el 130 las relaciones del Estado con las iglesias, etc. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del Grupo San Ángel? Que cuando Carlos Fuentes escribe un artículo en La Jornada llamando a la creación de este frente, el presidente lo busca y le dice, sí, es por ahí, esto parece interesante. Pero háganlo ustedes. Pero ¿no? Háganlo ustedes, así es. Pero fíjate, sin embargo, pero con una cosa... la anuencia y la... Sí, así claro. Es. Y yo creo que, digamos, mucho de la resonancia que tuvo el grupo tuvo que haber, y a eso habría que preguntarle a Pepe Carreño Carlón, por ejemplo, sí, claro, que tanto desde comunicación de la presidencia decía, cubran el evento,
porque era impresionante que tú llegabas a la casa de uno de los miembros. Y afuera estaba toda la prensa. Impresionante, yo me acuerdo perfecto, claro. Entonces una cobertura muy... O alguno de los restaurantes, ¿no? Sí, lo en hicimos los que se reunían. En 3 restaurantes, algunas en La Petite France, que creo ya no existe, ¿verdad? Ya no existe, lamentablemente. La Casa Bell, que sigue existiendo. Casa Bell. Y las Mercedes, que sigue existiendo. Sí. Entonces yo creo que el presidente lo vio con buenos ojos, que alentó, y además hay un detalle, por ejemplo... Pero eso no debe restarle... No, claro. ¿no? Digo, claro. El candidato Zedillo se negaba a reunirse con nosotros. Tardó, ¿verdad? Tardó y había una resistencia y no quería. Y lo que nosotros hacíamos era que miembros del grupo, cercanos a un candidato, lo persuadieran de venir a reunirse. Entonces, por ejemplo, Fox persuadió a Diego Fernández de Ceballos. Estaba Aguilar, ¿no? Adolfo Aguilar persuade a Cuauhtémoc, pero Jesús Reyes Heroles no puede convencer a Zedillo y se acercan ya las elecciones, estamos a un paso. Y en ese momento, el presidente Salinas decide comer con nosotros en la casa de Bernardo Sepúlveda el lunes. Y entonces nos busca Zedillo para aceptar un desayuno el domingo, el día anterior. Claro, pues sí, ¿cómo se va a reunir el presidente y yo todavía no? Entonces, en ese sentido, Salinas le torció el brazo a Zedillo, y fue una reunión también interesante. Incluso yo diría interesante por el comportamiento de los miembros del grupo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Por qué? Porque ahí me di cuenta de cómo algunos de nosotros podíamos ser muy valientes en la escritura, pero tener ahí enfrente al que iba a ser presidente. Entonces, la moderación, el cuidado en el tratado de Zedillo fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Cosa que no ocurrió con nosotros dos. Inclusive, fíjate, el día que nos reunimos con... Qué interesante eso, ¿no? Sí. Con Diego, Adolfo Aguilar Cícer era un buen polemista y manejaba bien la ironía. Entonces termina Era increíble, Adolfo. Sí, admirable, querido amigo. Termina su exposición. Y le hace una broma, ¿verdad? El candidato y pide la palabra y le dice, Diego, qué bueno que nos has dicho que si ganas vas a hacer un gobierno plural, porque ya seguramente me vas a dar, sí, te la voy a dar en Almoloya, de director de reclusorios. Entonces, digamos, dos polemistas buenos, divertida la sesión, y yo trato de recuperar también en el libro algunas de esas anécdotas. Sí, todo está aquí. Ahora, dime algo, Alfonso, cuando se iban los candidatos, ¿había post-reunión de ustedes? Hoy, más que nunca, el país demanda un programa especializado en los eventos que pueden cambiar los entornos sociales, políticos y económicos. Un gabinete de seguridad formado por expertos que analice y profundice en esos temas complejos que involucran a la nación y los vuelva partícipes de una realidad cotidiana. Porque en el financiero Bloomberg contamos historias. Gabinete de Seguridad, jueves, 8 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la noche. Ahora, dime algo, Alfonso, cuando se iban los candidatos, ¿había post-reunión de ustedes? Sí, mira, ahí pasaban varias cosas. Eso no lo cuentas en el libro. La primera, por ejemplo, fue que terminando la reunión, estaban los periodistas afuera
y entre los primeros que salen, Federico Reyes Heroles, y expresa un comentario muy favorable a Diego. O sea, la exposición de Diego le había encantado. Y algunos reporteros decodificaron el grupo San Ángel con Diego. Entonces, a la siguiente vez dijimos, cuidado, no, ningún miembro del grupo va a dar entrevista saliendo ni a título personal. Porque no se va a decodificar a título personal y nos va... Si no es el grupo San Ángel apoya a fulano. Claro. Entonces acordamos que se quedara un grupo nombrado por el propio colectivo de 3 o 4 y que ofreciera una conferencia de prensa cuidando mucho el que el grupo no pareciera parcial a nadie. Y hay una anécdota que cuento también aquí a propósito de eso. Recibo yo una llamada de Graco Ramírez. Ah, lo cuentas, sí, claro, yo lo leí. Y entonces Graco me dice, oye, ¿no quisieras tomar café con el ingeniero Cárdenas? Entonces yo le dije, ¿quiénes iríamos? Ricardo García Sainz, Sodi, yo. Entonces yo imaginé una tomadita de café de 4, 3 ¿no? o 4, claro. Y entonces, ¿en dónde va a ser? En la casa de Ricardo Pasco, en Piscuac. Entonces yo llego a la casa de Pasco y mi primera sorpresa es cuando me encuentro ya ahí como a 8 miembros del grupo San Ángel. Pasan los minutos y siguen llegando y siguen llegando. Y entonces yo dije, ¿y ahora de qué se trata? Llega el ingeniero Cárdenas. Madruguete. Ah, sí, es un madruguete. Un madruguete. Tipo Graco, ¿no? Llega el ingeniero Cárdenas, le pregunta a Graco, ¿saben a qué vienen? Sí, ingeniero. Y entonces Cuauhtémoc nos agradece el apoyo. el apoyo que no habíamos acordado. Entonces de repente, pues muchas gracias porque... Y entonces Jorge Castañeda dijo, no, el grupo no da apoyo a nadie y si se pronunciara, yo lo combatiría. Yo recuerdo que inclusive hablé después con algún otro miembro del grupo y le dije, me dijo, ¿cómo viste la reunión? Mal, le dije, porque nos pusieron una trampa. Oye, entonces a ti no te avisaron que era para apoyar. No, a mí sí, hasta traía yo mi discurso. Entonces quiere decir que a algunos sí, a otros no. Pues a los condicionales probablemente les dijeron que sí, claro. Entonces, bueno, tantas anécdotas interesantes del grupo San Ángel. Oye, y finalmente, ¿por qué? Digo, después de leer el libro entendí que había como 2 tendencias. Una que desapareciera porque ya no le encontraban sentido al grupo una vez que pues no se había producido el choque de trenes, ¿no? Y el otro grupo que decía, pues todavía hay mucho por hacer, cosa que pues era absolutamente cierta. Sí, prevaleció por eso, Adela, yo creo, porque, digamos, el pequeño grupo que se desprendió dijo, ya cumplimos la función, no hubo choque de trenes. Y la otra opinión, en donde estaba el maestro González Pedrero principalmente, decía, no, ese era uno de los 3 objetivos, pero había 2 más. Construir un andamiaje jurídico para elecciones justas y, el más importante, contribuir a ensanchar la democracia. Entonces nos falta mucho por hacer y el grupo continuó, generó posicionamientos importantes. Por ejemplo, yo incluyo aquí el que hicimos sobre la corrupción. Y es impresionante ver a 25 años de distancia. Es lo que yo te iba a decir. Yo lo leía totalmente vigente. Totalmente vigente. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, de estos pequeños grupos enriquecidos brutalmente, la desatención al desarrollo, la desatención a la pobreza, en fin. Y luego narro también la última sesión que fue en mi casa, en donde Paco Cano Escalante, miembro del grupo coordinador, nos propuso que hiciéramos una reunión de reconocimiento a los consejeros electorales. Y dijimos, muy bien, pero no a todos, dijo Paco, nada más a los que se la jugaron. Entonces yo recuerdo haberle preguntado, oye, pero ¿cómo puedes excluir a unos y a otros? Imagínate, los otros estaba Goldenberg, estaba Fernando Certuche, estaba Posas Orcasitas. Me dijo, déjame preguntar si acepta, ¿quiénes serían esos 3? Granado Chapa, Grill y Ortiz Pinchetti. Entonces, según Paco, habló con los 3 y aceptaron. Llegamos a la reunión y nada más llegan 2. Miguel Ángel no solamente no llegó, sino que publicó 2 columnas muy fuertes criticándonos, con toda razón. De que solamente estaba... Esa exclusión muy grosera, muy de mal gusto, muy de falta de urbanidad. Porque finalmente pues era todo el consejo. Y todos se habían portado bien y habían sido valientes, en fin. Acordamos también que a nombre de todos dé el discurso Tatiana Clouthier,
que incluyo en el libro. Sí. Y entonces Tatiana pronuncia su discurso y, como se acostumbraba, el anfitrión daba la palabra, según la iban pidiendo. Entonces pide la palabra Javier Livas, de Monterrey. Y Javier es muy espontáneo, pero en ocasiones esta espontaneidad implica irte de más. Y se va de más. Y entonces, un reconocimiento a ustedes, valientes, no a los otros, cobardes. Y entonces, Carlos Monsiváis se levanta y dice, ya estoy harto de tantas estupideces. Sí, yo me voy. Me voy. Y creo que nos golpeó tanto esa experiencia que ninguno de los miembros de la comisión coordinadora decidió convocar y reunirnos y hacer una evaluación y decir qué hicimos mal, cómo podemos. Y ahí se diluyó. Se diluyó fue el grupo. diluyendo. Entonces no tuvo, digamos, una sepultura Que de hecho honrosa. también platicas en tu libro que Jorge Castañeda, en esta autobiografía que hace En la de Amores Perros. Ajá, dice que pues con el grupo, con la conclusión del grupo San Ángel, a él se le fue el tren, ¿no? No sé exactamente, o sea, como que lo dejó pasar, o sea, no hubo un choque de trenes, pero a muchos pues se les fue, porque hubiera podido seguir aportando muchísimo. Es que después varios miembros del grupo forman otro grupo que se llamó Compromisos con la Nación, en donde estaba el propio Jorge, Adolfo Aguilar Cince, Ricardo García Sáenz, no recuerdo quiénes más, y tuvieron una serie de presentaciones en el Poliforum Cultural Siqueiros, pero no alcanzó la relevancia del grupo San Ángel, y ya después de esa reunión en mi casa ya no hubo más reuniones del grupo, pero no cesó la participación política de la gran mayoría. Sí, de la gran mayoría. Casi todos ellos mantuvieron, algunos dentro de sus propios partidos. Amalia García llegó a ser gobernadora de Zacatecas. Sí. Demetrio Sodi, senador, jefe delegacional. En fin, entonces la verdad es que fue una experiencia para mí formidable que también marcó mi vida. Y que los enriqueció a todos, muy todos. seguramente. Oye, ¿y sigues hablando con, digo, muchos son colegas, etcétera, se siguen viendo? Con algunos sí, pero... Hagan una reunión de los 25 años. Sí, sabes que esa es una idea del editor de Planeta, José Calafel, me dijo, me gustaría que hubiera una presentación muy original. Que no tuvieras ahí a los comentaristas, sino que convoques a todos los miembros del Grupo San Ángel, claro, y que se arme ahí un diálogo, una discusión, un debate, en fin, a 25 años de distancia. Y me parece excelente. Lo que sí hice fue, obviamente, no compartir el libro con los 70 miembros del grupo. Pero a muchos sí se los mandaste. Con varios de ellos sí, por ejemplo, a Tatiana, a Tatiana Cloutier. Entonces, Tatiana, te mando el manuscrito de un libro que preparé de los 25 años. ¿25 años? Sí, Tatiana, 25 años. Sí, es que... No tenía mucha idea de que habían pasado 25 años. No, pues... Con Demetrio Sodi lo mismo, ¿no? Oye, 25 años. Entonces, ¿qué me sorprendió? Que al parecer a ninguno de los miembros le había caído el 20 de que estábamos en el 25 aniversario. Es que no nos gusta ver el paso del tiempo. ¿Qué tal? Y luego hubo observaciones muy pertinentes. Por ejemplo, Miguel Álvarez Gándara, que juega un papel muy importante hoy como presidente de Serapaz, este manejo de conflictos sociales importantes. Cuando lo leyó me dijo, ¿por qué no le agregas en el prólogo? Esta es mi memoria, pero seguramente otros miembros del grupo podrán aportar, tendrán otros, en fin. Muy bien, lo incluí. Luego, el párroco Ituarte me dijo, tu final, más que epílogo, parece epitafio. Entonces, sí, ¿por qué no lo cambias? Dices, ya no hay marcha atrás, ¿no? Sí. Así acabas diciendo, ¿cómo era? Sí, ya no, digamos, lamentablemente, si cometimos errores no hay manera de regresar sobre ellos. Pero tú hablas de ti, ¿no? En ese caso es de la invitación que recibí para presidir el IFE y que no acepté. Sí, ¿por qué no aceptaste? En aquel momento mi argumento fue que yo tenía
10 años de haber roto mis amarres con el servicio público. Y en esos 10 años me había dedicado a mi empresa de consultoría. Entonces sabía que ser miembro del consejo del IFE implicaba no tener ninguna otra actividad. Entonces yo dije, tirar por la borda 10 años de construcción de este proyecto, y no tenía en ese momento segundas manos. Hoy sí, mi empresa puede subsistir sin mí, pero entonces hace 25 años no. Entonces ese fue mi argumento, y la verdad es que fue un error, pero... Porque además tenías apoyo. Sí, fíjate que yo estaba en ese momento cuando me hicieron el ofrecimiento en Europa, en Salzburgo concretamente, y cuando regreso me busca Germán Martínez. Y entonces me invita a comer, y en la comida me dice, yo quería explicarte por qué eras nuestro candidato. Y me dice, yo era vicecoordinador parlamentario del PAN, y empecé a tocar este punto con Yunes, que era el vicecoordinador del PRI. Pero los dos sabíamos que la decisión nos rebasaba. Cuando se llevan a Pancho Barrio a Houston a la operación de Corazón Abierto, yo asumo la coordinación, dice Germán, y en ese momento mi interlocutor es Elvester. Y cuando nos sentamos y me hace una propuesta para presidir el IFE, me propone a Diego Valadez. Y entonces yo le digo, no, Diego es intransitable, no hay forma de que lo apruebe el PAN. Y entonces dice Alfonso Zárate. Y cuando dice tu nombre, yo le digo, déjame consultarlo. ¿Con quién lo iba a consultar? Me dice Germán. ¿Con más de 100 legisladores de Acción Nacional? No, hice 2 consultas. ¿Qué fueron? Lo consulté con el presidente del partido, Luis Felipe Bravo Mena, quien me dijo está bien, y con Felipe Calderón, quien me dijo, muy bien, Alfonso es sensato. Entonces eras nuestro candidato. Sí, y tenía ahí todos los votos para hacerlo. Pero, ¿qué se puede hacer? Pues así es. Ahora, a 25 años, ¿cómo ves, por ejemplo, lo que fue el Instituto Federal Electoral, que hoy es el INE? Y que además, pues justo ahora se habla de que, pues por falta de presupuestos, etcétera, etcétera, podría incluso pues perder autonomía, en fin. Los personajes y las decisiones en la agenda nacional e internacional son analizados por un grupo de expertos dispuestos a debatir sobre los temas de coyuntura. Al Cierre es un espacio donde los columnistas más prestigiados de El Financiero dan su opinión y nos comparten su visión de los tópicos que construyen un país como México. En El Financiero Bloomberg contamos historias. Al Cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. A 25 años, ¿cómo ves, por ejemplo, lo que fue el Instituto Federal Electoral, que hoy es el INE? Y que además, pues justo ahora se habla de que, pues por falta de presupuestos, etcétera, etcétera, podría incluso pues perder autonomía, en fin. Yo creo que
una de las lecciones de lo que fue 1994 es la dificultad para construir instituciones democráticas. Qué difícil es, cómo vencer tantos obstáculos, cómo construir los acuerdos necesarios para crear un Instituto Nacional de Acceso a la Información, para la autonomía del Banco de México, para un IFE auténticamente autónomo. Qué difícil es construir las instituciones autónomas, pero qué frágiles son las instituciones democráticas. Entonces, lo que podemos observar el día de hoy es como un gobierno que tiene una mayoría que nadie discute, que tuvo un triunfo electoral muy contundente, ese triunfo que permeó en otros espacios significativamente Congreso de la Unión, está implicando una decisión que yo le llamaría sin ambages de captura de estas organizaciones, de estos organismos autónomos. Entonces, esto acaba de ocurrir con la Comisión Humanos. Exactamente. Entonces, yo creo que si bien es cierto que en algún tramo de su historia hubo presidentes de la Comisión de los Derechos Humanos pusilánimes al servicio del poder, no de los derechos humanos, eso no es el caso de Luis Raúl González, que se fajó los pantalones, que actuó con mucha valentía. Lo mismo en el gobierno de Peña Nieto que en el gobierno de López Obrador. Bueno, hasta incluso con el presidente actual. Así ¿no? es, sí, claro. Así es. Entonces, dices, un poder público reclama este tipo de contrapesos. Es más, debería de alentarlos, porque es la voz de la conciencia, es el Pepe Grillo que te dice, cuidado, están mal, o están mal en ciertos espacios. Entonces, cuando se hace una elección sucia como la que se hizo, con dudas respecto a su legalidad, que además está en trámite. Desde el origen. Así es. Entonces, eso, digamos... Todo el proceso, claro. Es algo inquietante. El hecho de que la dificultad que costó construir las instituciones no signifique una dificultad para capturarlas o para derruirlas. Entonces, hoy el gran tema también es si el Instituto Nacional Electoral, digamos, va a resistir estas presiones y creo que hay también un elemento que importa en estos días. El Grupo San Ángel surge en un contexto de una gran polarización de fuerzas, si bien muy distinto al momento actual. Al vigente. Pero lo que no es distinto es en la polarización. Entonces, hoy de nuevo tenemos una sociedad muy polarizada. Tenemos un grupo ciertamente mayoritario de los que votaron por Andrés Manuel López Obrador, que lo defienden a capa y espada, y lamentablemente muchos de ellos sin el menor sentido crítico. Es decir, pongo el ejemplo de la seguridad pública. Yo tengo la impresión de que en materia de seguridad vamos a ir para atrás. Es decir, no solamente no vamos a detener esta ola de delincuencia, sino que va a crecer. ¿Por qué? Porque la estrategia que se plantea en términos de seguridad es muy deficiente. El presidente no entiende la responsabilidad del Estado, que en la lógica de Max Weber tiene el monopolio en el uso de la violencia legítima. Entonces, pensar que los criminales que secuestran, que extorsionan, que asesinan, que incineran, van a entender el mensaje de abrazos, no balazos, es de una gran ingenuidad, en mi opinión. Y sin embargo, el apoyo es totalmente acrítico. Entonces, mi impresión es que en este clima de polarización sería muy interesante que se lanzara una iniciativa como aquella de carácter ciudadano, no anti López Obrador, porque eso me parece que no tendría viabilidad. Anti nadie, ¿no? A favor de México. Una iniciativa a favor de México. Ahora, yo supongo que en el Grupo San Ángel también había cada quien traía su agenda también, sin ¿no? Duda. Su agenda personal, sin duda. Sin duda. Pero sí había en todos, o por lo menos eso es lo que veíamos, esta intención de pues ver por un bien superior que era
el país, ¿no? Independientemente de la agenda personal que cada uno trajera y ambiciones personales que cada uno tuviera, ¿no? Porque desde ahí también pues había ambiciones personales, ¿no? Sí, tanto así que muchos de ellos efectivamente de ahí brincaron a responsabilidades muy altas, hasta incluyendo la presidencia de la República. Pero sí, creo que el denominador común era el cariño por nuestro país y el pensar que teniendo distintas trincheras podíamos contribuir al país. Fíjate, me voy a una anécdota muy vieja. Cuando yo era director de estudios políticos del CIDE, organicé una serie de sesiones sobre la democracia y una de ellas fueron los partidos y la democracia. Entonces, en aquel tiempo invité a José Luis Lamadrid del PRI, a Rolando Cordera del PSUM, a Alberto Castillo del PMT y a Juan José Hinojosa del PAN. Todos brillantes políticos, parlamentarios, en fin. Terminando la reunión, un amigo mío, Roberto Guajardo Suárez, nos invitó a cenar a su casa, a Alberto Castillo con su esposa y a Juan José Hinojosa con su esposa. Yo llegué con mi esposa, digamos, a la hora que estaba convidado, y ya estaba Juan José Hinojosa con su señora, pero no estaba todavía Alberto. Y difícilmente podríamos hablar de posiciones ideológicas tan encontradas como Hinojosa y Alberto Castillo. Bueno, a la hora en que llega Alberto, se pone de pie con una emoción Juan José Hinojosa, le da un abrazo y le dice a su mujer, mira, este es Alberto del que tanto te he hablado. No me digas. Y entonces yo me emocioné. Claro. Y dije, claro, dos personas honestas, dos personas que aman al país. Sí, claro. Pueden reconocer, tenemos posiciones muy diferentes, pero los dos el mismo objetivo. Queremos que le vaya bien a nuestro país. Y creo que eso ocurrió mucho en el Grupo San Ángel. El que todas las propuestas para que avanzáramos en la democracia eran bienvenidas por todos. Entonces los priistas, los panistas, los periodistas, los que no militábamos en partido alguno, todos coincidíamos en la necesidad. Y se sometían a votación, ¿no? Sí, la toma de decisiones. Un consenso, digamos, sí, en cada una de ellas. Y eso también motivó la salida de algunos miembros que en algún momento dijeron no estamos de acuerdo con esta posición y entonces prefirieron no firmar y separarse del grupo. Hay algo que es que debería de haber un grupo San Ángel ahora, ¿no? Pienso que sí. Sin embargo, debería de haber un grupo San Ángel siempre. Siempre, ¿no? Sí, sí, porque imagínate la construcción de propuestas, por ejemplo, en el tema de la corrupción. Sin embargo, no veo un personaje como lo fue en su momento Carlos Fuentes, capaz de generar esta convocatoria y a la cual acudieran, como en el Grupo San Ángel, sí, claro, gente de distintas profesiones. Había médicos, actuarios, politólogos, sociólogos, activistas. Distintas posiciones, de distintas profesiones, de distinto todo, ¿no? Y una de las pretensiones del libro para mí también es pedagógica. Es decir, si a alguien se le ocurriera, a lo mejor aprendería de nuestros errores, en dónde nos equivocamos, cuáles son las cosas que podrían superarse para evitar que caigamos en los mismos errores, en fin. A mí me alentaría mucho pensar que alguien tomara la iniciativa de crear otro Grupo San Ángel con el nombre que fuera. Sí, que el nombre, por cierto, se lo da la prensa, ¿no? Así es, Reforma. Yo creo que fue quizá se reunían por allá. Porque las primeras dos reuniones fueron en casa de Jorge Castañeda, que en ese tiempo eran en Tlacopac, San Ángel. Entonces, yo debo tener en mi archivo una nota del periódico Reforma en donde cabeció, se reunió el Grupo San Ángel. Y a nosotros nos gustó. Dijimos, pues sí, ¿por qué no? En vez de Frente Ciudadano, Grupo San Ángel, y así se quedó el nombre del grupo. Entonces no hay derecho, bueno, en todo caso no, así es, nadie tiene derecho del nombre del grupo, a que algunos lo reclamen. Sí, no. Oye, pues estaría interesantísimo volverlos a ver juntos. Te preguntaba yo si sigues teniendo relación con algunos de ellos. La verdad, con muy pocos. Por ejemplo, con Miguel Álvarez Gándara me reúno a veces una vez al mes. Siempre he admirado la inteligencia y el método de Miguel.
en algún momento con el propio Demetrio Sodi. ¿Cómo está, Está escribiendo, escribe en el Heraldo y según me dijo está escribiendo sus memorias. Qué bueno que lo comentas porque cuando yo le mando el manuscrito me dice, estoy escribiendo mis memorias y te voy a mandar unas páginas para que tú... de una cena. Una cena que tuvimos en el San Ángel. ¿De la que tú participaste? No, yo no estuve en esa cena. Okay. Por eso me dijo, te voy a mandar mis notas de la cena. Es una cena en donde está Carlos Fuentes con su esposa, Jorge Castañeda, Demetrio Sodi y el maestro González Pedrero con su esposa. Ellos son los que van a la cena. Y entonces, según Sodi, en algún momento de la cena, dice Jorge Castañeda, en esta mesa está el próximo presidente, sí lo incluye, sí, claro. Está el próximo presidente. Y entonces Fuentes le dice a González Pedrero, tú, y González Pedrero dice, no, tú, le dice Castañeda, tú, Carlos Fuentes. Bueno, si la sociedad si me lo pide. Antes no dijo Castañeda, yo. No, claro. Sí, porque además este dato no es menor. Pero cuenta porque, rápidamente antes de irnos, porque si hubiera un choque de trenes, exacto, pues pudiera haber un interino. Una anulación de la elección. Y entonces el Congreso tendría que haber nombrado a un interino. Que por cierto, Adela, hoy mucha gente se queda con la idea de que no ha habido reforma constitucional. Pero hubo reforma constitucional, creo que en el periodo de Calderón, y hoy, ante la hipótesis de ausencia definitiva del jefe del Ejecutivo, el titular de Gobernación ocupa por unos días la presidencia de la República. Y el Congreso después nombra un interino y el interino convoca elecciones. Un proceso un poco barroco, pero ciertamente no faltó quien pensara que si la elección terminaba en choque de trenes, se anulaba la elección, lo que ocurriría es la designación por el Congreso de un interino y que podría ser un miembro del Grupo San Ángel. Sí, para que no sean ni falsas modestias ni mucha presunción, pues es que era el grupo de notables, ¿no? Era un grupo de notables, la verdad, ¿no? Y algunos reporteros efectivamente hablaban del grupo de notables y eso generó una reacción irónica. Por ejemplo, el periodista Carlos Ramírez propuso crear en aquel tiempo el Grupo Sin Ángel. Y después, ¿quién sería? No recuerdo si fue Superbarrio, el que dijo, ¿y por qué no creamos un grupo de La Bondojito con Chuchita, la del 15, con el... Entonces, sí, a algunos molestó esta idea de grupo de notables. Y yo incluyo algunas fotografías e incluso un menú que da sustento, efectivamente. Porque, bueno, pues... las comidas eran comidas acompañadas con vino, bien servidas, meseros uniformados con sus filipinas. Entonces, sí... Como muy acá. Se mencionaba un poco. Fifí, digamos. Aunque mira, sí, pero fíjate, estaba por ejemplo Joel Ortega Juárez. Sí, claro. Que él seguramente llegaba en taxi o llegaba en transporte público. Sí, ¿no? sí. Es que había de todo. Había de todo. Estratos sociales... niveles socioeconómicos, sí, un grupo muy interesante. En lo que el común denominador era que eran mentes muy brillantes todos, la verdad. Gente con trayectoria. Con trayectoria, sí. Pues yo disfruté mucho la lectura, así es que pues lo recomiendo muchísimo porque además pues hay que saber el origen de todo esto, ¿no? La verdad. Ya está en librerías. Ya está en librerías. Y no dejes de invitar a la presentación. Por favor, yo quiero estar ahí. Hoy será un privilegio que nos acompañe. Claro que sí, Adela. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias y felicidades. Gracias. Es la generación del 94 que marcó historia, Grupo San Ángel. Y muchas gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima. Todos tienen algo que contar sobre la vida política y económica de México. Cada voz es importante para construir la realidad que vive nuestra sociedad, creando relatos que construyan la nota dura todo.